Buenas tardes, Modesto, queridos amigos, amigas. Mi nombre es Guillermo Paz, represento a la empresa Madecoplas y estamos muy atentos y gustosos de participar en esta tarde, en esta jornada que nuestro amigo Modesto Montoya ha tenido el placer de invitarnos. Quiero presentar a nuestro expositor el día de hoy, el doctor Dominique Ple. Va a hacer una presentación sobre los compuestos de madera plástica. Esperamos sea de su agrado. Dominique. Buenas tardes. Entonces yo le voy a presentar algunas propiedades de los compuestos plástico-madera que tienen en inglés las siglas BWPC por Wood Plastic Composites. Entonces, yo les muestro un primer slide para decir que no es un tema tan nuevo, que son cosas que se han desarrollado a los años 80. Por ejemplo, la primera empresa que comprobó que había una manera de fabricar productos por extrusión, compuestos de madera y de plástico, era la American Woodstock. Y luego se desarrollaron a lo largo de los años 80 otros tipos de productos y hasta llegar ahora, digamos en 2006, una primera silla en BWPC de IKEA, pero al comienzo se desarrollaron estos productos para hacer barreras, cercos en granjas, por ejemplo, pisos, para hacer, muchas veces materiales de exterior. Y vamos a ver que poco a poco la idea ha sido desarrollándose hasta que unas compañías de carros automóviles o de fabricación de automóviles se pongan a fabricar también piezas de plástico madera. Y no son compañías de costo bajo, vamos a decir, son como compañías como BMW o Mercedes. Ahí se muestra una figura del crecimiento del mercado entre el año 2008 y la previsión hasta el año 2006 por 4 tipos de mercados: la construcción, la construcción automóvil, infraestructuras y otros consumos industriales. Bueno, se ve que la parte construcción o viviendas es de manera obvia la más importante. Bueno, entonces, ¿qué se puede poner como madera? Se puede poner un montón de fuentes vegetales, o sea, en forma de partículas o en forma de fibras de más o menos grande tamaño. Hay madera dura como el roble o madera blanda como el pino. Y todo el mundo sabe que esas maderas se diferencian entre sí por el contenido, por ejemplo, de celulosa, de hemicelulosa y de lignina. El polímero que está como matriz continua puede ser el polipropileno, polietileno o el PVC. Hay otros polímeros que se utilizan como el ABS, pero en mucho menor cantidad. Esos dos productos son los ingredientes mayores de la formulación, pero la formulación, para cumplir su función, especialmente en el exterior, necesita o requiere de agentes o de aditivos que les confieren ciertas propiedades. Por ejemplo, los acoplantes son agentes que favorecen la adhesión del polímero de la madera. Hay que saber que la madera es más un producto hidrófilo y el polímero es más hidrófobo. Entonces, normalmente, por la diferencia de energía superficial entre ambos, las mezclas no se hacen de manera homogénea muy fácilmente, así que necesita añadir acoplantes químicos que crean un verdadero enlace químico entre los dos materiales, o compatibilizantes físicos. Y también se tiene que poner anti-UV, se tiene que poner agentes lubricantes para facilitar el proceso de extrusión o de compresión. Se necesita poner antimicrobianos, biocidos y otros pigmentos y un montón de productos conforme al uso. Bueno, las tendencias ahorita es que hay que saber primero que las propiedades mecánicas son anisotrópicas.
Porque en la madera, las partículas de madera no son esféricas, son como fibras, vamos a decir que tienen una forma circular y lo vamos a caracterizar por lo que se llama la relación de aspecto. La relación de aspecto es la relación entre la longitud y el diámetro. Entonces, cuanto más grande la relación de aspecto, más grande la tendencia a alinearse en el flujo de extrusión. En ese caso, las propiedades mecánicas en el eje del perfil fabricado por extrusión va a ser muy diferente a la propiedad mecánica en el eje, o digamos transversalmente, a 90 grados. Los productos plástico-madera en base a PVC tienen mayor resistencia en comparación con los en base a PP o PE, porque el polímero, por sus propias cualidades, tiene mejores propiedades mecánicas. Los compuestos maderoplásticas son menos sensibles que la madera a todo lo que es ataques por bacterias, hongos o polillas. La absorción de agua es menor también en los WPC que en la madera, pero más que en los plásticos puros. Y en cuanto a la densidad, la densidad se encuentra entre la densidad de los dos ingredientes mayores, la madera y el plástico. O sea que la madera, por ejemplo, depende de la variedad, pero la densidad está entre 0.45 y 0.70 más o menos. La densidad del plástico entre 0.90 y hasta 1.35 para el PVC. Y entonces vamos a tener compuestos de madera plástica que van a estar entre 1 y 1.20, dependiendo del contenido de madera y del contenido de plástico. Bueno, acá les recuerdo un poco lo que es un módulo de flexión. Que es una de las propiedades más importantes, especialmente para los pisos, porque los pisos, estamos caminando sobre el piso, entonces el esfuerzo a que está sometido el piso es la flexión. Entonces, ese ratio entre la fuerza y la deformación en flexión. La deformación en el rango plástico, o sea, cuando el esfuerzo es lineal proporcional a la deformación. Bueno, entonces se puede medir con el tipo de experimento que está acá, dos soportes, una probeta y la fuerza en el medio. Y entonces, muy sensible esto, ¿eh? Entonces, el módulo está dado por esta ecuación, que está donde aparece la distancia entre los dos soportes, D, que es la deflexión en el centro donde se aplica la fuerza, por supuesto la fuerza, el espesor de la muestra y su anchura. Bueno, hay normalmente en los materiales compuestos una regla de mezclas, o sea que normalmente la propiedad mecánica del material compuesto se halla entre la propiedad de ambos materiales. Hay dos modelos que están explicando eso. El primero es el modelo de Voigt, el segundo el modelo de Reus, y define esos modelos dos límites, un límite superior y un límite inferior para el módulo de flexión del compuesto. Bueno, el más fácil es el límite superior, que es solamente una prorata de las fracciones volúmicas de la madera y del plástico. Y el límite inferior es una fórmula un poco más complicada, que es el inverso de la suma de los inversos. Yo he tomado el ejemplo de un compuesto de madera 60%, polipropileno 40%. Se dan esos porcentajes siempre madera y plástico, y los ingredientes o los aditivos se ponen por encima de los 100%. Entonces, la dosis de ingredientes de aditivos se expresa como % de resina. Será entonces por 100 gramos de resina, pero nunca se exprime para dar los resultados. Me equivoco otra vez. Entonces, en este caso, la madera tiene un módulo es el caso del pino rojo, un módulo de 11.2 gigapascal.
el PP es 1.7 gigapascal, las densidades son acá, entonces es fácil calcular las fracciones volúmicas y vamos a definir un límite superior de 8.8 gigapascal y un límite inferior de 4.56 gigapascal. Entonces, cuando uno fabrica un compuesto de plástico madera, tiene que estar entre estos dos límites. Si está por debajo del límite inferior, es que hay un acoplamiento malo entre la madera y el plástico. Bueno, eso es un ejemplo de varias formulaciones que muestra el módulo de ruptura, el módulo de elasticidad acá en gigapascal, el módulo de ruptura en megapascal. Entonces acá tenemos una mezcla solamente de plástico y polipropileno. Acá le hemos puesto el acoplante, entonces vemos inmediatamente que los dos módulos aumentan de manera significativa. Pero acá de manera, podemos, no veo bien exactamente lo que he puesto, el bióxido. Entonces, cuando ponemos el bióxido, le reduce un poco el módulo de ruptura. Bueno, entonces, cuando eso demuestra que hay una necesidad para lograr las propiedades máximas, hay una necesidad de hacer una formulación en la cual todos los ingredientes tienen sinergia entre sí, que no hay uno que esté un poco incompatible con el otro. En este caso parece que el bióxido utilizado es un poco, ¿cómo se llama?, va en contra del efecto del acoplante. Acá tenemos el anti-UV, bueno, podríamos decir que sería un poco el mismo caso. Y acá tenemos el pigmento también. Entonces, vemos en este caso que ¿cómo se llama? La formulación podría ser un poco mejorada. Acá yo estoy mostrando la evolución del módulo en función al porciento de madera. Entonces la teoría dice que esta curva viene de este trabajo acá. Entonces esta curva normalmente debería aumentar con el contenido de madera, pero el hecho de que no sea el caso significa que los tipos no han tenido han tenido problemas en la formulación, sea que, por ejemplo, saben hacer un compuesto a 50% de madera y a 65% comienza a tener problemas de acoplamiento. O sea que tienen zonas de repente de la madera que no están bien mezcladas con el plástico. Entonces dejan huecos, dejan zonas de fallas donde los estrés mecánicos pueden facilitar la ruptura. Bueno, eso es la influencia del tamaño de partícula de madera. Entonces, no es muy evidente el efecto. Acá hay 30% de madera y acá 50%. Vemos también una disminución de las propiedades mecánicas. Entonces sería también por efecto de acoplamiento que no está muy bien. Acá, y comprueba el hecho de que sin acoplante o sin compatibilizante, a poner más madera se vuelve, sí, yo sé que no veo nada, entonces estoy obligado a ponerme acá. Entonces, cuando hay más madera, se vuelve más difícil hacer la mezcla, por el hecho de que hay una madera hidrófila y un plástico hidrófobo. El acoplante permite mejorar propiedades y se ve entonces en este caso que a 50% ya estamos recuperando un poco las propiedades. Acá se está mostrando la absorción de agua de compuestos, entonces a las 2 horas y las 24 horas. Entonces acá por ejemplo el acoplante provoca un aumento de la absorción de agua. Entonces hay también que verificar que el acoplante esté adecuado para el uso, porque la absorción de agua es detrimental, que va a provocar unos hinchamientos de las muestras, puede provocar más facilidad para los ataques de bacterias.
Entonces se tiene que minimizar la absorción de agua. En este caso vemos que se reduce también por el uso del biocido. Acá el anti-UV, que otra vez aumenta, y acá el pigmento. Entonces, lo que se ve acá es que la incorporación de los aditivos o del acoplante provoca un pequeño aumento de la absorción de agua. Entonces hay que tener cuidado. Significa que todo eso es un compromiso entre varias propiedades y que no es fácil hacer una formulación exitosa. Bueno, acá yo un poco relacionado con el tema anterior es la variación de espesor de los compuestos. Eso es muy importante porque si se fabrica un puente de compuestos de plástico madera, se tiene que saber cuál va a ser la dilatación debido a la absorción de agua, entonces la variación dimensional. Entonces vemos acá que, por ejemplo, en este caso, el acoplante permite reducir esta variación dimensional. Y acá a 3% y acá a 5%. Entonces, ¿por qué provoca este fenómeno? Es que en este caso el acoplante está recuticulando un poco el sistema, le está dando más enlaces químicos y entonces le da más resistencia a la deformación y a la variación dimensional. Bueno, acá es la variación de temperatura de degradación. Es un compuesto 30% de madera, 33% y 77% de PVC. Entonces se ve que el compuesto de plástico madera tiene más resistencia térmica, o se degrada a temperatura más alta que el plástico solo. Y acá es un ejemplo de un producto que está vendido por la compañía Biologic, que es el fabricante mayor en Europa, que es una compañía belga. Entonces venden esos pellets que ya tienen sus ingredientes, sus aditivos, y es normalmente una formulación lista para fabricar la pieza final. Gracias.